Transforma las heridas de tu infancia. Capítulo 4. Abandono. El abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. Abandonamos a un niño, a un anciano, a un enfermo, pero no abandonamos a un adulto capaz y lleno de recursos. Unos padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, estructura, casa y estabilidad y pertenecen ausentes a este proceso fundamental de un niño, lo abandonan. Un niño necesita padres que lo provean de todo lo necesario para crecer. Elegir ser padres es dar todo, alimentar y formar a un ser que estará desprovisto y será formado en lo que como padre puedas dar. En muchos casos, el tema de la paternidad es inconsciente. Solemos reproducirnos como animalitos, con poca conciencia real de la responsabilidad de educar y formar un nuevo ser. Lo hacemos por instinto, porque es lo que toca, por la pareja o por muchas razones lejanas a sentirnos listos para dar, amar, enseñar, acompañar a un nuevo ser. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Esa ausencia genera una enorme angustia en el niño. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Abandonamos cuando no ofrecemos las condiciones para que un niño sienta protección y afecto de un adulto. Abandonamos cuando somos padres niños, no damos protección y estructura a los pequeños. Abandonamos cuando no le damos tiempo para jugar, acariciar, mirarlo a los ojos y hablar su lenguaje. Abandonamos cuando no le ponemos límites ni estructura y dejamos que crezcan como quieran. Abandonamos cuando no comprendemos que son niños y debemos darle afecto, sentido de pertenencia y estructura emocional para crecer aptos para la vida. Muchos crecimos con padres bien intencionados, pero ignorantes de lo que necesitábamos. Esto puede generar un dolor de abandono en nosotros e incapacitarnos para crecer y alcanzar la autonomía. Personalidad herida de abandono. Un adulto que vivió en el abandono crece físicamente, pero en lo emocional queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. La ausencia de los padres siembra un vacío muy fuerte en su interior y una posición de víctima. Es un niño de mirada triste, desprotegido e incapaz de hacerse cargo de sí. El niño se quedó atrapado en un cuerpo de adulto, con todas las necesidades inconclusas. Hoy se ve claramente en su mirada, en sus sentimientos de tristeza y en su visión de víctima de la vida. La persona que tiene herida de abandono considera que los demás no la quieren. Padece el síndrome del mal querido, en el que todo es interpretado y traducido desde la época de ese niño solo que no fue valorado ni importante para sus padres. Tiene un sentimiento de tristeza permanente y suele establecer relaciones de apego y de dependencia. Siente que deben complacer, ser lo que esperan los otros, no decir lo que piensan, ni poner límites. Hace todo menos caer en el riesgo de ser abandonado de nuevo. Tiene dificultades para sentirse cómodo como la autoridad. Las personas que representan una autoridad como jefe, líder, sacerdote, etc., lo hacen temeroso, con dificultad de relacionarse como adulto. Suelen depender mucho de sus relaciones, no saben cerrar ciclos. Terminar y despedir son actos que lo conduce a un dolor primario que vive como niño, no como adulto. Son experiencias de mucho dolor, porque pierde toda la fuerza y depende profundamente de sus apegos. Entonces, cuando las relaciones terminan, pasan por periodos de muchísimo dolor. No sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadir los finales antes de volver a experimentar el dolor del niño interior abandonado. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro. Las personas que sienten abandono tienen problemas de pérdida de identidad. Se acoplan al otro. Son lo que el otro espera. Se fusionan con sus hábitos, gustos y ambientes. Así, toda su identidad está en relación con el otro, y cuando eso ya no funciona, no pueden poner punto final y retirarse dignamente. Hay tanto en juego que no sabe quiénes son ni cómo vivir la vida sin el otro, tal cual son parte. Muchas personas con esta herida se victimizan. Es algo muy adictivo, el drama a sufrir,
llorar por amor, sentirse abandonado y triste. Creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben ayudar, dar y proteger. Demandar y después enojarse con la vida porque continúan abandonados es un drama muy adictivo. Siempre buscarás sentirse así. Ese es tu derecho, tu vicio, tu necesidad. Salir de la posición de víctima es una de las tareas más difíciles para sanar, porque la persona víctima creó supuestos derechos sobre los otros, sus hijos y la vida. Todo tiene una deuda. La falta de estructura es otro de los grandes retos de esta herida. La persona que no tuvo límites, disciplina, deberes y obligaciones fue abandonada. Entre las obligaciones de un padre está lograr que su hijo tenga un sistema de disciplina y autoridad que cuando crezca le permita respetar a la autoridad y a veces ser su propia autoridad. Los padres niños suelen no tener autoridad o una autoridad muy rígida. En términos de conocimiento, es mejor tener un padre con autoridad rígida porque la disciplina desarrolla una personalidad con capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas y cumplirlas, permanecer y perseverar. El problema de este tipo de autoridad es la procedencia de un padre-niño injusto. Lo mejor de todo esto es la ausencia desde el adulto y con amor. Esa es la combinación perfecta en la educación. También hay padres que no dan estructuras, o sea, que no imponen horarios para nada, que permiten hacer lo que sea porque no hay consecuencias ni deberes. Con padres así, puedes hacer o no la tarea, limpiar o no, comer cuando quieras, lavarte los dientes o no. Hablamos de papás ausentes en su autoridad y estructura. Muchos padres que trabajan no se hacen cargo de la disciplina de sus hijos, crean pequeños incapacitados para la vida. Crecen sin respeto por la autoridad y sin capacidad de sostener metas y disciplinas. Siempre están a expensas del dinero de papá, sintiendo que lo merecen todo, pero no tienen la capacidad y la estructura. Crecen con todo resuelto y al final están abandonados. Hay dolor y ausencia. Un padre que disciplina nos dice que nos ama, el otro lenguaje del amor. Un padre así está al pendiente de nosotros, se toma el tiempo para hablar e imponer consecuencias. Da seguimiento y te asegura de la actitud cambia. Es cierto que educar requiere tiempo y energía. Muchos jóvenes encubren su soledad con indisciplinas, fiestas y poco compromiso. Todo lo que crece requiere disciplina, ser autoridad de mí, expresada en cumplir metas, pararse temprano, ponerse límites, hacer una dieta, etc. Podemos ser buenos iniciando cosas, pero después la estructura desarrollada no se sostiene. Esto se podrá mejorar, crecer en ti, en la medida de que logres vencerte y respetes tus límites y disciplinas. Así serás una persona cumplida y capaz de responder por sus retos y propósitos. Esto es un proceso de maduración que lleva su tiempo y requiere atención. A veces, tener un jefe, un coach o hasta una pareja disciplinada es muy bueno cuando buscas aprender a integrar esa parte que puede crecer en ti. He observado que algunas personas con la experiencia de abandono en ciertas áreas de su vida son muy disciplinadas, ordenadas, autoexigentes. Esto se debe que ante la ausencia de la autoridad y estructura, la decisión de su niño interior para tener orden y seguridad fue su propia autoridad. Vivieron el abandono de sus padres como una realidad injusta y adoptaron una personalidad de injusticia y no de abandono. Más adelante, describiré la personalidad de injusticia por si te sientes identificado con la herida del abandono. Recuerda que es una actitud autoexigente y rígida, que puede ser tu forma de salir y adaptarse a su realidad. El abandono es una herida muy común. Los padres suelen ser proveedores o estar presentes, pero desde una posición femenina y no desde una sana autoridad que nos proporcione una estructura amorosa. Esto queda muy claro en el poco orden y respeto por los límites y las estructuras, así como la poca capacidad de disciplina. Vidas también son experiencias colectivas que las culturas vivimos. Los padres son la autoridad, cada uno con su energía. Sanar el abandono implicaría levantarnos de una posición de víctima y dejar de culpar a los gobernantes por lo que no somos. Crecer y ser adultos capaces de comprometerse y ser responsables con lo que generamos saliendo de posiciones infantiles. Personalidad de abandono. Características físicas.
Nunca son literales ni corresponden a lo manual. Por cada herida hay un tipo patrón físico, pero para cada persona es diferente en la medida que sea más ella. El cuerpo cambia de manera lenta, pero cuando hacemos cambios internos muy fuertes, el físico se adapta a ese cambio. Todos expresamos lo que somos, física, emocional y mentalmente. Cuando nos expresamos desde la personalidad herida, la mayor parte del tiempo será una máscara más arraigada en nosotros la que hable. Nuestro físico será más parecido a las características físicas del patrón de dolor. La persona con heridas de abandono lo expresa físicamente, con un cuerpo flácido y sin tono muscular. La falta de estructura también se manifiesta a nivel físico, con hombros y pechos caídos, o pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y seguridad, ojos tristes, como niño que pide protección, semblante desprotegido. Es un físico abandonado y con poca fuerza. Emocionales. La tristeza es la emoción más frecuente. El síndrome de mal querido lo hace sentirse solo, desprotegido, molesto con la vida, que no le dio lo que a todos los demás. Es una persona enojada con ese sentimiento de deuda, por ese supuesto derecho de que la vida le debe porque nunca tuvo lo que necesitaba, fue abandonado. Eso lo hace colérico e irascible, una persona que reacciona con actitudes fuera de control, como los celos frecuentes, los berrinches o modo de ver la vida como problema muy complicado e irresoluble. Es manipuladora y experta en hacer sentir a los otros responsables de ella. Suele pasar facturas inconscientes de todo lo que hace, generando deudas en las personas de su alrededor y asegurándose de que dependan de ella lo más posible porque también así controla. Creencias. Le cuesta mucho ver la responsabilidad y las realidades como adulto. Cree que todos son responsables menos él, que la vida le debe amor, protección y debe pagar. Necesita a otros para sobrevivir y no logra nada. Piensa que las cosas son difíciles de cambiar y debe aguantar aunque ya esté harto. Cree que debe mutilarse para ser amado, porque todos los van a abandonar, que no es valioso ni capaz. Piensa que amar significa perder la identidad y fusionarse con el ser amado. Tareas de desarrollo inconclusas. Elisa es madre soltera. En una relación con un hombre casado quedó embarazada y la abandonó. Es la misma historia de Elisa. Su papá abandonó a su mamá cuando ella tenía 3 años. Para ella, la presencia masculina no existe y hoy cría a su hija. Es una mujer que trabaja mucho para sacar a su hija adelante, pero no está con ella, y pues trabaja todo el día. Su madre se hace cargo de su hija. Pasa los días quejándose por dinero, por los hombres, casi siempre casados, con la vida tan dura que le tocó vivir. Elisa no se da cuenta que todas las elecciones construyen la realidad que vive, desde hombres casados hasta la autoestima y el respeto por ella, que hoy transmite a su hija, hablándole mal de los hombres y quejándose de ser usada y abandonada por ellos. Elisa reproduce las tareas inconclusas con sus padres, lo que aprendió de sí, el derecho a ser importante, protegida, respetada, sentirse confiada en crecer y tener lo que ella necesita acompañada y respaldada. Las creencias aprendidas de falta de protección, presencia amorosa y cuidados hacen que veamos un mundo sin esos nutrientes. Ella los anhela y los desea más que nada en este mundo, pero no están dentro de ella. Se sienten una persona menos valiosa que las demás por ser hija de un alcohólico y por todas las carencias de su infancia. Ella no siente orgullo de sí, está deprimida por la vida que le tocó sin darse cuenta de que todo lo eligió. La primera que se abandona es Elisa. Abandona a su hija perdiendo la oportunidad de darle una vida diferente y sanar a su propia niña interior por medio de su hija. Elisa se abandona cuando permite que la usen y no pone límites de respeto con los hombres. Elisa se abandona cuando no va al médico, no se da espacio, no cuida su salud, vive en un abandono crónico y así le enseña a su hija que la vida se padece, que ella la sustituirá en la carrera de la vida. ¿Cómo haría Elisa para dejar de ser gobernada por la personalidad herida? Lo que le fue negado. El derecho a ser valiosa, a sentirse segura y protegida por un adulto, a crecer con confianza de que si se cae, ahí estará papá para levantarla, y respetar las necesidades a separarse con la confianza
de que tendrá respaldo. También le fue negado el derecho de una presencia adulta que le dé límites, estructura, confianza y afecto para crecer, sabiéndose valiosa y capaz para la vida. Elisa puede salir de ese círculo donde parece estar atrapada, en la medida en que se mire, en que se perdone por reproducir los lazos de dolor y lo que ha hecho para ser amada. Elisa necesita creer que es capaz de cambiar su realidad y mirar sus necesidades aprendiendo a llenarlas con respeto y conciencia. En la medida que deje de abandonarse como lo hicieron sus padres, se mandará un mensaje muy distinto. Necesita restablecer al padre perdido, ausente que le negó la posibilidad de límites, estructura y responsabilidad. Es fundamental poner a ella y a los límites del respeto. Restablecer al padre perdido es darse protección, compromiso, respeto por sus necesidades, acompañamiento en sus proyectos. Las palabras clave para Lisa es darse el derecho a ser valiosa y comprometerse consigo, responsabilizándose de las realidades que construye. Eso es la mayor tarea de desarrollo para equilibrar la personalidad abandonada y no abandonarse ella misma. Permiso sanador, permiso a crecer y dejar de ser niño. El intento desesperado de encontrar el amor, de que llegue a tu vida esa persona que no te abandonará y se comprometa, no resolverá el problema de fondo. Buda decía, somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos construimos la realidad. Una persona que piensa que es poco valiosa, que no merece ser querida y se rechaza, aunque llegue alguien y la ame, ella tendrá actitudes negativas para enseñarle a la otra persona cómo debe ser tratada. En la dinámica de todos los días, transmite ese poco respeto a ella y esa falta de compromiso con su bienestar hasta que el otro termina viéndola como ella se ve. Nosotros enseñamos a las personas que nos rodean cómo tratarnos, con los límites, la comunicación, la manera en que nos respetamos y respetamos a los otros. No tenemos cómo recibir lo que no está en nosotros. Por eso la sabia y trillada frase, para que te amen, ámate tú primero. Es una verdad que no entendemos a fondo. Comprométete contigo para dejar de aplicar este veneno y tu forma de vibrar energéticamente cambiará atrayendo mejores realidades. Veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno en la herida de abandono es olvidar las necesidades, ignorar el valor por ti, tener relaciones de dependencia, sentirte una niña incapacitada para la vida, sentirte una víctima de las circunstancias, cuando abandonas tus sueños, cuando permites abandono y abuso, decir y no hacer, aferrarte a la incongruencia. El veneno de la personalidad son los hábitos que refuerzan la posición de dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir el veneno es difícil. Dejar de elegir lo que hicimos tantos años es un proceso de paciencia y amor propio. Todas las victorias cotidianas son antídotos para el veneno. Hay que aprender a reconocernos y festejarnos, aunque el día siguiente vuelvas a inyectarte el veneno. El reconocimiento a ti mismo es algo muy importante. Antídoto. Inyecciones efectivas a mi personalidad herida. Compromiso con lo que sigo, digo y necesito. Responder con agudez y responsabilidad. Esforzarme por terminar lo que empiezo. Tener disciplina que respeto. No ser tan autocomplaciente. Ver lo bueno de mí en los otros y en la vida. Bajarle a la queja. Dejar de creer que todo está mal. El antídoto es sentirte la mejor madre, el mejor padre para ti, desarrollar la capacidad de respetarte, comprometerte contigo y amarte. Capítulo 5. Humillación. Esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en que vivimos. Es una experiencia colectiva y heredada de la humillación y la pena. Sentir vergüenza es sentir que soy persona poco digna, que algo está disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esa falta de valor. Las situaciones típicas de vergüenza son el color de piel, la pobreza, el alcoholismo, el abuso, la disfuncionalidad de las familias, los secretos que no se expresan de la familia, como el hermano gay, la hermana que se droga, la tía que se suicidó,
las peleas de nuestros padres, las deudas, en fin. Todos esos secretos conforman una personalidad que te hace sentir inadecuada, no digna, que algo está mal en tu ser. Esta manera de verse se copia, como siempre, en la de la madre. Ella transmite la vergüenza por lo que somos. O se vive así por la incapacidad de expresar lo que sientes respecto a la realidad familiar humillante. Como dije, pueden estar presentes en el sistema familiar, en la madre, pero también de modo personal. Quizás sea una herida que no tenga el sistema o por alguna experiencia de abuso sexual, algo típico en esta herida. El silencio en torno a las experiencias de abuso y vergüenza que genera en la víctima provocan una herida a nivel individual y no de sistema. Todo lo innombrable, lo secreto, lo no expresado, lo oculto de la realidad que vivimos genera venganza. Porque lo hacemos todos, a la mayoría de los familiares, o porque lo mantenemos en secreto, sintiéndonos pocos dignos. Nos da vergüenza. El silencio es el peor de los venenos. Siempre va envuelto en dolor, enojo, tristeza, y se queda atrapado en el cuerpo y en la mente. Como cuando comes algo descompuesto, de inmediato debe ser expulsado. El problema es que el secreto está alojado en la psique, y nosotros debemos darle salida. Al no encontrar cómo sacarlo, elaboramos conductas compulsivas que nos hace sentir alivio y nos da protección ante eso que tragamos y debemos desahogar. Recuerdo el caso de una paciente que padeció abuso sexual de su abuelo. Ella vivía con sus abuelos y él por las noches se acostaba en su cama. Acariciaba sus genitales y sus pechos. A la mañana siguiente no podía ver a los ojos a su abuela. Sentía que era responsable, desleal a ella, la que la cuidaba y alimentaba como si fuera su madre. Esa situación duró muchos años. La enorme vergüenza creció reflejándose en su cuerpo obeso, que no cambió hasta que sacó el alma del dolor. El trabajo de psicoterapia le ayudó a expresar su ira, su enojo, su vergüenza. De manera paulatina, su obesidad se convirtió en sobrepeso, hasta dejar los hábitos que cubrían su vergüenza. Toda herida encierra un dolor y solo puede curarlo un psicoterapeuta. Cuando curamos el dolor de la herida, hay que desaprender los malos hábitos que encubrían ese dolor. Al sacarlo es mucho más fácil cambiar los hábitos porque ya no encuentran dolor. Solo quedan como cascarones que requieren tiempo y energía para cambiar, pero no son defensas vivas. Lucha constante entre la fantasía y la desprotección y la necesidad del cambio. El silencio siempre consume energía, la vergüenza siempre debe ser encubierta. Personalidad herida de humillación. La persona que la desarrolla, por un lado siempre encubre algo y por el otro se siente una mala persona porque lo oculta. Tiene una personalidad complaciente, generosa y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Es como una mamá o un papá protector con sus amigos y familiares. Resuelve problemas, escucha a los demás, pone su atención en todo lo que los demás necesitan y es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos, aunque esto le genera un conflicto de valores, de tiempo, dinero y esfuerzo para ella. No nos confundamos. Él o ella no es la Madre Teresa de Calcuta. En realidad es una persona con actitudes compulsivas de complacencia, para ocultar el sentimiento de falta de valor de sí o la vergüenza de ser ella. Es el pago para ser aceptada por todos, porque ella se rechaza. Además, las acciones que realiza por los otros siempre esperan una recompensa, que tiene que ver con hacer lo que quiere, sea lo que espera. Vive en un estrés constante por resolver, cuidar y cargar los problemas de todos, a la manera de una ambulancia. Si alguien tiene algún problema, aunque no se lo pida, buscará cómo resolverlo. De manera automática, su mente como cazadora de problemas no se cuestiona, sino que centra toda su atención en los otros. Está dispuesta a resolver y así ganar aprecio. La codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades. Sufre un abandono muy significativo, por lo que desarrolla una herida conjunta que es la del abandono. La persona que tiene la herida de humillación también presenta la del abandono por el sentimiento de poco valía personal por la humillación.
Otro aspecto de esta personalidad es el desarrollo de hábitos masoquistas. En esta incapacidad de mirarse y cuidarse, se desconecta con sus necesidades y encuentra una forma de afligirse al dolor que le da cierto placer. Cuando no estamos orgullosos de nosotros, nos sentimos indignos y culpables, tendemos hacia la actitud de hacernos pagar. Es un rechazo hacia uno que hace sentir placer al castigarnos y creer que lo merecemos por ser una persona indigna. Pienso en los curas que, al sentirse indignos, se daban latigazos para castigarse. Al estilo de estos curas, la persona enferma de humillación se castiga y encuentra, como todo masoquista, dolor en el placer. El autocastigo puede estar detrás de los hábitos como fumar, aguantarse de tomar agua para hacer pipí, no ir al doctor, soportar relaciones de abuso, pagar las cuentas de otro, comer como desesperado, tener sexo doloroso, ser el payasito de la fiesta, en fin. ¿Dónde está tu autocastigo? La relación con su madre suele ser de atadura y poca libertad. La siente como un peso, una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer, cumplir sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite esa información a sus hijos por medio de los hábitos de alimentación poco sanos. Define poco valiosos a sus hijos, siente vergüenza de ellos. Esa información llega a ellos, quienes inevitablemente se enfermarán de vergüenza. Pueden encontrarse en una típica familia de obesos, solitarios, solteros y controlados unos por otros, sintiéndose poco dignos como su madre los veía desde su vergüenza. Recuerda que la personalidad herida se forma cuando la realidad dolorosa está presente en modo constante hasta que se asientan. Si alguna vez te sentiste muy avergonzado, quizás se instale una memoria de vergüenza, sin que esto afecte por completo tu personalidad. La sexualidad es un área de prejuicios y puede llevar al masoquismo, a vivir el sexo como algo malo, sucio o vergonzante. También puede hacerte sentir culpable de sentir placeres. Por ser acariciado, muchas personas con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio, el abuso. La herida de humillación. Características físicas. Un cuerpo graso, sobrepeso en vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete, con partes flácidas y caídas, la cara redonda y la mirada de niño, cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen mucho dolor en la espalda por el peso que cargan. Recuerdan que las características físicas suelen cambiar según qué tanto vivas desde la personalidad herida y qué tan fuerte seas en tu día a día. No obstante, todo se expresa en el cuerpo. Emocionales. Se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa. No sabe ser libre y estar a cargo de sí y de su felicidad. Hay una vergüenza de ser quien es muy profunda. Esto le genera una deuda con los demás, lo que no le permite sentirse en paz si alguien tiene alguna necesidad. Cuando te mueves desde la culpa, también hay mucho enojo, necesidad de castigarte o sacrificarte. Vives hábitos autorrestrictivos. Por ejemplo, nunca tienes tiempo para descansar, para darte el gusto de algo, para hacer lo que te hace feliz. Vives siempre en el deber, resolviendo cosas de quien la necesita. Experimentas mucho abuso por todo lo que permites, lo cual también te hace vivir en la tristeza y en el desamor. Sueles tener vínculos con mujeres a las que atraes de manera inconsciente, como una forma de control. Odias el control, pero al fin lo propicias por falta de límites, actitudes pasivas y relaciones no resueltas con la madre, quien también te controlaba. Creencias. El complejo de ambulancia está muy presente en esta persona. Debe tener un gran cuidado si se dedica a actividades de altruismo, porque puede ser un lugar muy cómodo para olvidarse de ella. Mientras más grande sea tu herida, más vives con el niño a flor de piel. Cuando vives así, se nota mucho en tu mirada. Presentas un semblante de soledad y anhelo de afecto. En esta herida, el niño se ve en su constante sentimiento de vergüenza, de ella o de los suyos. Por ejemplo, siente vergüenza por sus hermanos, pues piensa que son menos valiosos.
He observado a muchas personas con herida de humillación oculta bajo una máscara de herida de injusticia, que ya mencionaré. No coinciden en muchas características físicas, de hecho, no comparten prácticamente nada físico, pero sí muchas actitudes de culpa, autocontrol, poca libertad y problemas de control con la madre. Recuerdo a una paciente con una clara herida de injusticia física, pero en todo lo que me platicaba, su falta de libertad, la culpa con sus hijos, la posición de ambulancia con el padre desempleado de sus hijos, su posición de mediadora con sus amigas, la relación con su jefa controladora, etc. Había una expresión de la herida de humillación e injusticia oculta. O sea, físicamente presentaba herida de injusticia e internamente de humillación. Las creencias detrás de las actitudes son: no merezco, no tengo derecho a ser libre, a ser yo misma. Puedo ser valiosa en todo lo que hago, pero no lo permito. Mis necesidades no son importantes, no merezco ser respetada. Tareas de desarrollo inconclusas. Claudia creció con su madre, su abuela y las hermanas de su madre, que se embarazó y nadie sabía quién era el padre, por lo que fue criada como una hija más. Todas actuaban como sus mamás, pero su mamá no. En términos de educación y como proveedora, más bien era como su hermana y su mamá, su abuela. Pero a veces exigía a la madre de Claudia ser madre y por momentos no se lo permitían. Todo era muy confuso para Claudia porque, por un lado, todos educaban, todos eran padres, pero a la vez nadie estaba realmente comprometido. Claudia tenía una abuela fuerte que controlaba todo el sistema de mujeres solteras arriba de 30 años, dependiente económicamente y enojadas unas con otras. Claudia aprendió rápidamente las reglas del sistema: sobrepeso, pasividad, control, victimismo, culpa, vergüenza. Ella jugaba con sus amigos el papel de rescatadora. Tenía un amigo del que estaba enamorada y él solo la explotaba. Le pedía dinero y favores y la usaba para cualquier cosa que necesitara. Ella tenía la eterna fantasía de que él algún día se enamoraría de ella, con todo lo que hacía, cómo la cuidaba, la escuchaba, etc. Al final resultó una historia conocida para Claudia, pues ya había vivido muchas relaciones de ese tipo con hombres que la usaban y al final la abandonaban. Con ello repetía la misma historia de dolor y abandono de su padre, por un lado, y de humillación con todo el sistema familiar de la madre por el otro. ¿Cómo podría Claudia sanar la humillación y empezar a ser ella? Le fue negado el derecho a tener el padre y una madre que se hiciera cargo de ella, que se comprometiera con su educación. Le fue negado el derecho a sentirse importante, tener un lugar dentro de la familia, vivir con orden y estructura de hogar. Claudia heredó la vergüenza de la abuela que le transmitió a sus hijas y a la vez aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen, están ausentes y donde las necesidades de afecto nunca se llenan. Esa es una vergüenza del sistema. La abuela estaba muy enojada con los hombres, ya que había sido abusada sexualmente por su abuelo en su infancia y abandonada por su padre. Nunca se sintió valiosa, respetada y por tanto odiaba a los hombres. Se casó con un hombre siempre ausente y frágil que murió joven y la dejó sola con todas sus hijas pequeñas. Esto era transmitido a todas. Parecía que no había hombres para los que fueran valiosas. A Claudia le fue negado lo mismo, de lo que carecía todo su sistema. Ausente de padre, madre sin derecho de ser amada, cuidada, respetada y con un sentimiento de autoestima casi nulo. La palabra clave para Claudia es conciencia de su valor, compromiso y respeto con ella, para ella, con lo que ella necesita, siente y piensa. Todo nace de un sentimiento de vergüenza, un modo de sentirse inadecuada y carente de valor, al desarrollar esa relación consigo que le haga ser consciente de sus necesidades, comprometerse con ellas y transmitir límites y respeto en una relación con los demás. Se da el derecho de que le fue negado y para toda su familia no existe. Permiso sanador, permiso para ser libre. Cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir ese mismo de los demás.
La primera forma de respeto es contigo y después con los demás. Podemos construir vínculos afectuosos y respetuosos que nos den un lugar que nos provea de afecto y sana pertenencia y nos traten con respeto. Sanamos también en cuanto a relaciones, pero primero en lo individual. Cuando iniciamos con nosotros, nos capacitamos para recibir. Cuando no lo hacemos, carecemos de capacidad para retener lo que otros nos ofrecen. Cuando establecemos alianzas con el sistema familiar, salir de esos hábitos es un reto más fuerte. Es muy importante tener paciencia, salir de la posición de víctima y construir poco a poco en la relación contigo y el trato con los demás, el respeto y el valor. No tengas miedo a no pertenecer al sistema. Salir del patrón a veces nos hace sentir que ya somos parte de ellos, pero hazlo por ti y por todo tu sistema, porque en la medida de que salgas de ese patrón, cambiarás los modelos de todo lo que viene detrás de ti. Veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno de tu personalidad es ignorar tus necesidades, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites y permitir abuso, sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites, ayudar a los demás a costa de ti, criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades, tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar. El antídoto de tu personalidad son: generar espacio para disfrutar en libertad, aprender a escuchar y respetar tu cuerpo, ir al doctor, cuidar tu salud, enfocar lo valioso de ti y sentir orgullo por eso, ponerte límites y a los otros, crear relaciones adultas en libertad. En todas las heridas, lo negado es el afecto, la pertenencia, el compromiso de seguridad. Todas las heridas son hijas de la ignorancia, la falta de conciencia y el amor. Las tareas de desarrollo son tareas de amor y compromiso contigo. Cada una de las heridas genera distintos comportamientos ante el desamor y tiene tareas de desarrollo diferentes, aunque el objetivo sea construir ese afecto, identidad y pertenencia que tanto te faltó para desarrollar autoestima. Al final, estoy convencida de que todo es evolución. Heráclito afirmó: el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. El conflicto debe ser lo conocido, sanar las heridas, librar una batalla con nuestros miedos. Ese conflicto, que para nadie es fácil, será la base de la existencia. Al sanar las heridas, no reparamos un error. Somos partícipes de la evolución, del movimiento y del crecimiento común a todos, aunque no todos estemos enterados. Todo es perfecto si lleva el objetivo de crecer, aprender y evolucionar. Nuestros padres dieron lo que tenían. En esta herida, algo muy importante es aprender a ganar el orgullo familiar. Cuando te avergüenza tu madre, tu padre o tu familia en general, no hay posibilidad de sanar. Una tarea de desarrollo del sistema es dejar de crear vergüenza y trabajar para recuperar la herencia positiva. Mientras hay esfuerzos que no se contemplan ni se valoran en todos los integrantes del sistema. Uno no puede curarlos, pero sí curarse a sí y con ello abrir otras posibilidades a quienes están y a los que vendrán. Capítulo 6. Traición. La traición es un sentimiento profundo de dolor, porque la vida y las personas no son como se espera. Es sentirte sin brújula y lleno de incertidumbres. Vivir con un sentimiento de traición en el alma es vivir con una falta de fe y confianza, con miedo a que las personas te lastimen, lo cual te pone a la defensiva hacia todo y todos. Cuando somos niños y perdemos la fe en nuestros padres, la vida no marcha bien. Cuando pensamos que nuestros padres héroes nos cuidarían y amarían, y hacen todo lo contrario, nace el sentimiento de traición. Cuando se cae la imagen de uno o ambos padres ante nuestros ojos, cuando en una etapa de la vida pierdes la visión de respeto y amor por tus padres, o alguien importante en tu vida, como un abuelo o hermano, mueren, el dolor construye la herida de traición y crea la máscara que cubre la personalidad, llenándote de miedo y defensas. La herida de traición también es una experiencia de incertidumbre.
Para un niño, el entorno estable y predecible incrementa su confianza y ocupa su energía en crecer, con la paz y la tranquilidad de saber que es cuidado y protegido, que no corre peligro. Cuando un niño se siente en peligro, cuando percibe a una madre ansiosa e incapaz de darle paz, crece su incertidumbre y su angustia. Nace la traición como una forma de miedo a la amenaza. Esto puede ser algo real. Si hay una crisis en la familia, él la percibe. Por ejemplo, si la madre no le transmite paz. Cuando no hay equilibrios, se busca. Pero como niños, ellos no razonan que su madre es una perfeccionista, que no se permite equivocarse. No son capaces de ese razonamiento, pero sienten estrés y falta de paz. Un entorno lleno de miedo puede desarrollar la herida de traición, ya que no se experimentan paz ni confianza, así como una incapacidad de confiar en el entorno y en los demás. Los ambientes poco estables para un niño incrementan su angustia y le impiden generar confianza. Están llenos de prisa por crecer, ser adultos, sentirse bajo control. En suma, la herida de traición es pérdida de confianza en alguna persona, en la vida, o en uno mismo o en todo, porque las cosas no fueron como pensaste. Por ejemplo, tu padre tenía otra familia, o creciste en un entorno caótico y poco estable, con un padre alcohólico que tenía a todos en conflicto bajo miedo y angustia. Es muy común que los hijos de alcohólicos desarrollen esta personalidad de traición. Son personas expuestas a la incertidumbre que da un alcohólico, a los cambios de humor, a las crisis, a la ausencia de padre, a su incapacidad de dar protección y estabilidad. La realidad de un hijo de alcohólico es muy dolorosa. Siente mucha incertidumbre sobre qué pasará si el padre bebe. Hay hijos que ante el abandono de sus padres y la enorme incertidumbre provoca su ausencia, desarrollan ambas heridas, de abandono y de traición. Estas le impiden tener seguridad y control, y crecen asumiendo las responsabilidades que no le correspondan. Para un niño esto es muy dañino. Por ejemplo, cuando un pequeño se puede completar sus etapas de juego, creatividad, fantasía y libertad, fundamentales para ser adulto. Gracias al niño juguetón que fuimos, encontramos felicidad en esta vida y crecemos como adultos, sintiendo el derecho de ser libres, creativos, con capacidad de soñar. La infancia robada es un tipo de crimen. Se pierde la alegría de vivir y se entra en una etapa de defensa y razonamiento que no te corresponde, donde te será más difícil sentir la alegría y el amor cotidiano, porque todo es deber y la vida adulta tiene poco espacio para sentir gozo natural. Personalidad herida de traición. La persona que la desarrolla tiene una gran necesidad de control. La incertidumbre y la falta de confianza construyeron una personalidad con muchas defensas y, sobre todo, con una gran necesidad de controlar a las personas y las situaciones, de tal forma que siempre busca controlar, que las cosas sean como dice, como piensa que deben ser, etc. El control es una forma de sentir confianza porque aprendió que si lograba que las cosas fueran a su modo, disminuía el miedo y la incertidumbre. Para ser un controlador, debes desarrollar muchas habilidades. No es fácil controlar todo. Una de las defensas más importantes en un controlador es la mente rápida, que le permite leer lo que pasa en su entorno e imaginar qué pasará para controlarlo. Su mente siempre piensa en lo que podría ir mal, en lo que le pueden mentir, en correr peligro y permanecer en un estado de alerta constante. Otro hábito de la mente de un controlador es el complejo de adivino. Un controlador cree que puede leer la mente de las personas, que sabe lo que pasa por sus cabezas. Incluso, mejor que ellas, cree leer en su mirada las mentiras e imagina con claridad lo que planea la gente. Su mente es paranoica, siempre busca lo oculto, lo que no cuadra, lo que en realidad quiere decir. No confía en nadie y cree que cualquiera puede mentirle o verle la cara. Se clava tanto en la mentira y en la paranoia que vive las cosas en su cabeza como si ya hubieran pasado. Ve a su esposa engañándolo, ve a su compañero de trabajo conspirando con otro, cuando nada de esto es real.
Siente tanta desconfianza que prefiere plantearse otros escenarios y prevenir para que la realidad no lo tome por sorpresa, porque sabe que la persona con herida de traición no sabe lidiar con la incertidumbre y las cosas que se salen fuera de control. Entonces prefiere pensar lo peor, pero no se da cuenta que de esto vive realidades que no suceden de modo objetivo, y al reproducirlas en su mente reafirma su traición una y otra vez. La cabeza no distingue entre verdad o ficción. Cuando lo piensas en tu cabeza, lo vives y se producen emociones que reafirman tu posición de defensa. Una persona controladora cree que siempre tiene la razón. He de aceptar que los controladores pasan tanto tiempo interpretando y buscando la mentira que se vuelven perceptivos. De pronto, podrían darse cuenta de cosas que nadie percibe. Pero eso no quiere decir que tengan siempre razón y que sus miedos y paranoias sean ciertas. Todo depende del grado de dolor que ocasione la herida, y ese será su nivel de desconfianza y neurosis, de pensar que las personas y las cosas son como ellas o ellos creen. Para una persona con herida de traición, todo tiene un sentido oculto. En otra forma de control, cuando creamos expectativas, sentimos que controlamos lo que pasa o lo que hacen las personas. Las altas expectativas son una fuente de traición constante, sobre todo cuando son para controlar. Todos podemos tener expectativas, pero la persona que lo hace desde el dolor de la traición, si las cosas o las personas no son como esperaba, no sabe adaptarse a la realidad, se frustra, se enoja, no sabe disfrutar lo que hay y siente que la han traicionado. La persona recela mucho de su pareja, de sus hijos, de sí, de las vacaciones, del trabajo, y cree que tiene la razón todo el tiempo. De la misma manera, cree que sus expectativas deben ser cumplidas. No permite equivocaciones y no sabe lidiar con la frustración si las cosas no son como piensa. Es un niño herido al sentir que los demás son diferentes o como él o ella los idealizó. Para la persona con esta herida, mentir o que le mientan tiene mucho peso. Desarrollan fobia a la mentira, por los deseos no cumplidos. Cuando ve la carencia en las personas que ama, se siente engañado, siente que todo fue mentira. No construyen relación verdadera, ni aceptan a las personas como son, exigen perfección. Con el tiempo, las personas se cansan y se alejan de ella, de sus expectativas y su control. Una persona con herida de traición le cuesta mucho trabajo aceptar la vulnerabilidad y vivir una relación íntima. No sabe poner el alma en las relaciones ni ser él mismo. Hay una confrontación muy fuerte entre ellos y las personas por su miedo a ser traicionado y les cuesta mucho abrirse a los demás. Cuando dan su confianza, son como niños idealizando a las personas. Y como todos son imperfectos, ellos vuelven a ver que el otro no es digno de su confianza y se vuelve a cerrar. La única forma de aceptar que somos vulnerables será sanar la herida para abrirse como adulto, entendiendo que las personas son como son y esto enriquece su vida. No todo es malo en estas personas. Pueden ser buenos organizadores por su capacidad de control, son buenos para ser jefes y líder. Casi siempre tienen buen trabajo, son eficientes y muy capaces en lo que hacen. Suelen tener físico atractivo y prestan mucha atención a su imagen. Tienen mucho magnetismo. Se le ve como personas que generan confianza, como si supieran todo y pudieran controlarlo. Cuando las cosas no son como esperaban, son coléricos y desesperados. Les choca a las personas que resuelven las cosas de manera diferente a ellos o a distinto ritmo, pero no se aceleran como ellos. Pueden ser muy manipuladores, seductores y protectores. Se acercan a las personas haciéndoles sentir protegidas, con todo bajo control. Tienen una imagen de sabelotodo, son protectores y capaces de hacer todo por cuidar con los demás a su lado. Una persona sana no se engancha con esto, pero imagínate a una con necesidad afectiva. Estas actitudes se vuelven tan atractivas que te sientes tan importante y cuidado que sientes que en verdad el hombre o la mujer perfecta sí existe.
Así te dejas ir con todo en la relación, permitiendo que controle tu vida, tus relaciones, hasta llegar al punto de perder identidad, porque el controlador siente que ya le perteneces. Una persona controladora necesita límites, requiere de una persona con identidad propia, que no le permita que su control crezca, que no le deje haciendo berrinche, que no intente justificarse y tenga fuerza y autonomía en todos los niveles para que respete las reglas. Le hace bien una persona estable, adulta y confiable. Si tienes una personalidad de abandono, laxa y con mucha necesidad, encontrarte con un controlador puede ser una fuente de dolor importante, sobre todo si permites que controle tu vida, porque todo el tiempo estarás en la angustia de cumplir sus expectativas y no hacer nada para que lo haga estallar. Ahora bien, el enojo es una forma de control. El siguiente paso es el victimismo y, para terminar, el chantaje y la amenaza. Los controladores intentarán hacer todo lo que esté en sus manos para que hagas lo que ellos quieren. Personalidad de traición. Características físicas. Su físico es muy importante. Le gusta vestir bien y sentir que llaman la atención. Son seductores. Proyectan la imagen de ser fuerte, con todo bajo control, con personalidad fuerte. En los hombres hay tono muscular, espalda ancha, brazos fuertes y cuerpo atlético, o con sobrepeso, pero se ven fuertes. No se ven desparramados, tienen mucha masa muscular. Las mujeres son caderonas, de vientre abultado, piernas anchas y glúteos grandes. La cadera y las piernas son una parte aumentada en su físico. Las mujeres, que son más controladoras, tienen las caderas más grandes, y cuando su sentimiento de traición crece, aumentan sus caderas, glúteos y piernas. Y cuando la herida de traición disminuye, esas partes de su cuerpo adelgazan. Hay una extraña relación entre la cadera y los glúteos femeninos y el sentimiento de la traición. Emocionales. Viven en un estado de estrés muy fuerte. La posición de alerta les hace estar todo el tiempo en la angustia, lo que no les permite soltarse ni para dormir. Duermen poco, por lo que viven más estresados y un estado de enojo, desesperación y defensa. Aunque parezcan controlados y fuertes, en realidad todo el tiempo están cubriendo su miedo. Cuando se sienten desprotegidos, evidenciados por su vulnerabilidad y fuera de control, enfurecen y pierden el dominio, son agresivos y pueden ser violentos. Sienten mucha soledad. Su incapacidad de soltar y sentir paz les hace estar resolviendo, produciendo y pensando en todo lo que hay que hacer. De ahí que tengan poco contacto con sus verdaderas necesidades. No saben escucharse y esto no les permite sentirse llenos y plenos. Todo el tiempo buscan hacer cosas, comprar, viajar, salir de fiesta para sentirse bien, pero después se sienten vacíos y tristes y vuelven compulsivamente a la actividad. Es celoso y podría ser muy perseguidor con las personas. Tienen alma de chingaquieditos. Es crítico, hace sentir incapaz a los demás. Puede ser un gran destructor de autoestima, si se lo propone, ninguneando y pendejando a todos a su alrededor. Creencias. Siempre creen que ellos hacen todo y nadie los apoya. En realidad no saben recibir. Son rescatadores, proveedores y resuelven vidas. Son muy eficaces en lo que hacen. Lo que más anhelan es ser protegidos, no tener que preocuparse por tantas cosas, soltar y confiar, sentirse amados y en paz. Tienen la creencia de que solo controlando todo vivirán en paz, cuando es todo lo contrario. El control los hace vivir en la angustia y su actividad mental está todo el tiempo alerta. Llega un momento en que padecen un trastorno del sueño. Tienen la creencia de que el mundo y las personas son amenazantes y esta falta de confianza no les permite sentirse cerca de las personas. Es como una barrera que no los deja sentir amor e intimidad con nadie. En todos los ámbitos tienen una máscara de fuertes y las personalidades a su alrededor terminan creyendo que nada necesitan y nadie se percata de sus necesidades. Claro, ni él mismo. Se siente ignorado y abandonado, pero bajo control. Tareas de desarrollo inconclusa. Pedro creció con un padre alcohólico y una madre controladora y codependiente.
Su madre resolvía la vida de todos, intentaba sacar a su esposo del alcoholismo. La figura del padre era nula para Pedro. Su madre era la que se encargaba de todo en la casa. Creció sintiendo que deseaba ser grande y autosuficiente para salir de su casa, porque su padre, el control de su madre, sus circunstancias críticas y sus altas expectativas lo enfermaban. Pedro fue un buen estudiante, obtuvo una beca y prácticamente terminó solo la carrera. Se puso a trabajar antes de terminar los estudios, lo que le permitió cubrir sus gastos. Prácticamente estaba lejos de toda la dinámica familiar. En cuanto pudo, vivió solo. Pedro es exitoso en lo laboral y ha crecido en lo económico. Prácticamente no ve a sus padres, porque eso lo enferma. Así que dejó de verlos. Hoy, Pedro no confía en las mujeres. Pasa de una relación a otra y ha estado a punto de casarse varias veces, pero al final sabotea el compromiso. Casi siempre es infiel y deja muchas pistas para ser descubierto. Parece el partido perfecto, con dinero, joven guapo, independiente, y todos se preguntan, ¿por qué Pedro sigue soltero? ¿Cómo dejará de ser el novio fugitivo y sanar la herida? Lo que fue negado a Pedro. Pedro no podrá establecer ninguna relación verdadera sin curar su confianza hacia la vida y establecer una relación con él mismo y sus necesidades. Nadie puede ser vulnerable o auténtico con nadie si no logra esa relación consigo. Pedro ha construido una defensa tan fuerte, un ego tan grande, una personalidad que le da tanta seguridad que está atrapado en ella. Todo lo que construyó para sentirse seguro lo atrapó y lo distrae de lo que en verdad necesita: recuperar el derecho de sentirse seguro, confiado y en paz. A Pedro le fue negado el derecho de ser protegido, a tener un entorno donde se sintiera que no necesita pelear con la vida. Nadie le otorgó el derecho de crecer en paz, confiado y protegido. Nadie le permitió crecer sintiendo que la vida es un lugar hermoso y seguro. Nadie le dio esa paz, esa confianza y esa seguridad que hoy ha construido de manera artificial, porque no le da una verdadera paz ni le permite llenar las necesidades de ese yo interno, y aún siente que debe defenderse del mundo. Pedro necesita recuperarse, darse el derecho que le fue negado, permitirse recibir lo que ha construido, enterarse de que la batalla terminó y que puede soltar, y la vida es muy diferente a cuando empezó la pelea. Debe darse el derecho de mirar y validar lo que necesita, darse espacios de silencio para estar consigo, escuchar su cuerpo, sentir su respiración y generar un diálogo con su intimidad. Debe establecer nuevos ejes y prioridades donde tenga lugar las personas, la intimidad, el recibir, el decir que lo necesita, el sentir sus afectos, su miedo y su vulnerabilidad. La palabra clave para el Pedro que llevamos dentro es respeto, por sus verdaderas necesidades, capacidad de recibir y escuchar tu miedo, ayudándote a hacer que el peligro ya pasó. Desarrollar una confianza básica en las personas y en la vida que te permita estar en paz, que seas consciente de que la vida no se controla, se vive, que el control es ficticio, que cansa y lastima a los que amas, que las personas y la vida nunca serán lo que esperas, y esto está bien, que puedes aceptarlos como son y eso no te pone en ningún riesgo. Permiso sanador, permiso a confiar y a tener fe en la vida. Hay que restituir una fe básica en la ley, el amor, en Dios, en la vida. Saber que hay cosas que no entiendes de la vida y de las personas, que es válido y que así es la vida, imperfecta, como todos los que las habitamos. Veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno de tu personalidad: controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero, ser Miss o Mister no necesito nada, interpretar una mala intención y darla como un hecho, mentir, no cumplir, crear incertidumbres, estar deprisa y con 1000 cosas para resolver. El antídoto de tu personalidad: ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tu necesidad, soltar y aprender a ver la fuerza de las personas,
disfrutar el aquí y el ahora, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo está bien.